buenos días, pueblo de Dios, ya veo que estáis muy contentos, ya veo que el contentamiento por la fe, ya veo. Pues estaba comentando antes de encender la cámara, la de verdad, que el cristianismo es una decisión continuada, ¿sabes? ¿No? Estuve pensando ahora por la mañana, mientras estaba allí en San Fins, me vino a la mente de mi primera etapa del cristianismo, que yo solo usé el corazón. Esta es una realidad. Yo solo usé el corazón. Y está bien, porque con el corazón se cree. Entonces yo necesitaba primeramente usar el corazón, pero usé muy poco la mente. Muy poco usé la mente. Usaba más bien el corazón porque necesitaba creer lo que yo no sabía que era, no sabía cómo razonarlo en mi mentalidad, ¿no? Y lo de usar la mentalidad vino después, pero después tenemos que usar la mentalidad. Nosotros no podemos quedarnos solo con creer, porque si no andamos a tumbos. Tú tienes que comprender lo que has creído y Dios te va a ir explicando en lo que tú crees. Esto es importante. Tampoco tengo 20 años como cuando me convertí y tampoco estoy en la misma etapa, porque he querido saber el por qué Dios era Dios, he querido saber el porqué de varias cosas, he querido saber el porqué de todas las cosas. En algunas he obtenido respuestas y en otras pues estoy intentando conocer a Dios, ¿no? Pero sí lo que he visto en medio de todo esto que hablo, con el corazón se cree, ¿no? Pero con la mentalidad hay que comprender cosas. Entonces, cosas de la fe. Yo quisiera hablar un momento de Génesis para luego pasar... Voy a poner de pie, esto es más incómodo. Vamos a Génesis un momento. A ver si me explico, ¿verdad? Porque yo sigo mareada. La semana pasada tuve una experiencia que me quedé mareada, ahora os lo voy a contar, ¿eh? Pero me parece que sigo mareada. Me di cuenta al llegar aquí. Allí en San Fin no me entero de nada. Me da igual el día y la noche, que la lluvia, que el sol. Me da igual. Pero al salir, al venir a la civilización, ¿sabes? Me di cuenta de que estoy un poco mareada, ¿no? Pero yo quiero hablar de cosas que importan y es la estructura, cómo Dios formó las cosas, ¿no? Entiendo, el jueves y el viernes le estuve haciendo una pregunta a Dios, al cual respondió y quisiera hablar de ella, ¿no? Pero Dios tiene un tipo de diseño y si te fijas en el Padre Nuestro que Jesús oró, porque es una oración de Jesús, una de las partes dice que sea tu voluntad, así en la tierra como es en el cielo. La tierra tomó la estructura del cielo para ser tierra. Este es el diseño que Dios puso. Pero vamos a leer los 4 primeros versículos que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Dice, desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos 2 aguas y 2 faces. Últimamente estuvimos hablando, bueno, yo escribí en el blog, no sé si lo leísteis, pero también sé que lo hablamos aquí, que todo fue creado, pues un versículo del Nuevo Testamento lo habla, que todo fue creado por el agua y a través del agua. Entonces, aquí vemos que Dios enumera y nos deja ver 2 cosas y 2 tipos de agua, por decirlo de alguna manera. Una era la faz del abismo y otra era la faz de las aguas, que es Jesucristo, y sobre todo, y sobre esas aguas, Dios establece y crea todas las cosas. Por eso dice el versículo que todas las cosas subsisten por el agua y fueron creadas por el agua. Entonces el agua, claro, el agua, conocemos este agua, de paso bebo. Que yo llegué a una conclusión que tal vez estoy errada. Si el agua de abajo, al venir a un mundo físico, adquiere este cuerpo, es simplemente porque necesita tener un físico, porque este es el mundo físico. Pero si tú lo trasladas, tú imagínate a la estratosfera o a más allá, el agua no puede mantenerse como agua, entonces es espíritu. Por eso el espíritu se movía sobre las aguas. Es algo que yo estoy pensando. Entonces dice en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Luego entonces vemos que si en el abismo se movía
la faz, como dice aquí, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por cuanto Jesús era el que portaba el Espíritu de Dios para hacer toda la obra, porque dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y sabemos que Él era la luz, lo sabemos. En Juan, en el primer capítulo, lo dice, Él era la luz y la luz era la vida de todos los hombres, dice ahí, pero es la vida de todo. De todo partió de Cristo mismo. Entonces a Dios le pareció oportuno separar la luz de las tinieblas. Y ahora que Antonio es un repostero, vamos a poner este ejemplo, o también Tania, cuando tú vas a hacer algo, cuando vas a crear algo, tú pones una medida de azúcar, otra de harina. Entonces yo veo que Dios hizo una cosa parecida para la creación. Separó la luz y las tinieblas, separó las aguas y a partir de ahí empezó a crear con las aguas donde se movía el Espíritu. Pero sí dejó apartado la faz del abismo conforme las tinieblas se movían encima. Ahora, esto tienes que pensar ahora mismo, en esta hora, de forma espiritual. La luz de Dios es el amor, es la salvación, es el entendernos entre Dios y nosotros, es volver al Padre en el Espíritu, es el perdón, es todas esas cosas que le hemos puesto palabra, que a veces ni palabra tienen, porque Dios tiene la virtud de no usar palabra para relacionarse con nosotros en el Espíritu, porque a veces no la tiene. Tú recibes un sentir o una convicción y a veces por eso nos cuesta explicarlo. Pero aparte también están la faz del abismo y la oscuridad. Pero Dios dijo que lo separara. Y Dios, o sea, lo separó Él. Y Dios construyó todo, entonces ahí empieza a separar las aguas y vamos a leer un poquito más. Pero Dios empezó a construir todo sobre las aguas. Es que tengo que explicar esto para explicar la otra cosa que quiero compartir en esta mañana. Dice, entonces, dice en el 3, y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Dice, y fue la tarde y la mañana de un día. Ahora, déjame explicar otra cosa aquí. Tú ves que cuando construyó el día, le puso el nombre porque tenía luz. En el Nuevo Testamento dice que nosotros somos hijos del día, lo dice. Para no darte tantos versículos, te los doy yo así, que son versículos que conocemos. Y ves que la forma de Dios fue tan pura en la creación que la noche no existía, porque fue la tarde y la mañana. Aún así, a las tinieblas se les llamó noche. Es solo para que te familiarices con el vocabulario de Dios. Es el que dejó escrito. Y tú y yo lo tenemos que desmenuzar y desgranar para comprender cómo es el mundo espiritual. Porque si no entendemos el mundo espiritual, no vamos a entender a Dios. Y esto la verdad que me daba un poco de preocupación expresarlo, porque a lo mejor estamos pensando en cosas de nuestra alma para encontrar la salida en preocupaciones, en dolores, en problemas, en resentimientos, para encontrar la salida, y nuestra salida no está ahí. Nuestra salida es en conocer quiénes somos en Dios y quién es Dios mismo. Nuestra salida y todo nuestro poder está en saber quién es Él. Jesús dijo en Juan 17:3, creo que fue en el 2, cuando Él hace una oración, dice que se titula así, Jesús ora por sus discípulos, ¿sabéis, no? Entonces dice, ya se iba a marchar Él, se iba a marchar a su lugar que era el cielo, el trono de Dios. Pero le iban a crucificar y le dice a su padre, yo ya hice mi encomienda, solo queda que nos crucifiquen, que me crucifiquen, y yo luego ya asciendo contigo, pero yo he conseguido lo que tú me has encomendado, que te conozcan. Que te conozcan. Entonces, la calidad de un espíritu se mide por el conocimiento que tú tienes de Dios. No estoy hablando del vano, estoy hablando del conocimiento
de la experiencia que tú tienes en Dios despierta, abierta, viva, de que tú sepas quién es realmente y quién no es también. Es importantísimo cómo Dios separó la luz y las tinieblas, cómo una palabra de tiniebla no puede entrar en mi haber, cómo la palabra de luz tiene que iluminar todo mi ser. Él lo separó para que nosotros fuéramos como Él es. Entonces vemos que en la creación de Dios fue tan pura que no había oscuridad. ¿Por qué? Porque estaba representando la noche a la tiniebla. Todo era luz. Dice que caía la tarde, está bien, pero no había noche, no había luz. Entonces dice, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y dice, y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Ahora, esto es un lío, ¿no? La expansión, sepárense las aguas de las aguas, como separan las aguas de las aguas y está todo revuelto. Entiendo que las aguas, como se le llamaron cielo, quedaron arriba, y hay aguas celestiales también que quedaron abajo, somos nosotros. Pero aún así, como Jesús oró y dijo, que sea tu voluntad cumplida, que sea la imagen del cielo aquí en la tierra, plasmó una cosa que yo tuve que entender la semana pasada por otra cosa que ahora te voy a contar. Pero si quedó el mundo físico con aguas de arriba y aguas de abajo, está hablando del mar. Entonces, si volvemos al versículo de arriba de todo, dice que en el abismo se movían la faz de las tinieblas, ¿no? Se movía. Entonces, físicamente, Dios creó el mundo de tal manera que es originario a la forma celestial. La tierra tiene su abismo, ¿o no? Nuestros mares tienen su abismo. ¿Qué es el abismo? Es cuando la luz ya no puede llegar a las aguas. ¿Sabes cuánto mide el abismo el abismo de la parte de arriba de la Tierra, del globo terráqueo? Que no me sale el nombre ahora. De la Antártida. ¿Sabes cuánto mide? 10.000 kilómetros. ¿Sabes por qué se empieza a llamar abismo? Porque la luz no le llega. ¿Me explico? Por eso Dios lo denominó noche. Hay un mundo físico que nos está indicando el espiritual. Y nosotros somos creados de tal manera, por causa del pecado de Adán. Ahora, déjame decirte una cosa. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo de la luz. Tú ya lo viste, y de las aguas celestiales. Lo creó. Al hombre lo creó tan puro que él andaba desnudo. ¿Sabes por qué? Porque su brillo de gloria era tan grande que ni se le veía el cuerpo. Él distingue que está desnudo cuando pierde la gloria de Dios. ¿Por qué pierde la gloria de Dios? Porque se aparta del vínculo de palabra que tenían entre ellos dos. Entonces se apaga la luz. Entonces él empieza a andar en media sombra. Pero de momento se tuvo que vestir. De momento. Entonces, todas las culturas, todas las naciones, todas las civilizaciones, todas se han levantado a raíz de la tiniebla por causa de la caída y de la oscuridad del hombre. ¿Me explico? A partir de ahí, bien, este hombre, Adán, se aparta de Dios, empieza a vivir en oscuridad, en semi-oscuridad, porque ningún hombre vivió tantos años como él. Bueno, alguno hay, pero 900 años. Pero en nuestra era ya no pueden vivir tanto tiempo. 900 y pico de años. Entonces fue apagándose esa luz hasta que murió. El otro fue asesinado, su hijo. Pero entonces Caín, al ser puesto fuera del lugar de Dios, él crea una primera civilización, por decirlo de alguna manera. Tengo que hablar esto un momento. Entonces él crea una civilización sin Dios, ¿no? Porque Dios dijo que no iba a estar con él. Y el hombre en pecado no está con Dios.
Entonces lo que crea, como tenemos la imagen del Creador, nosotros seguimos siendo creativos, pero sin Dios creamos sin luz. Entonces el mundo empieza a crecer, desde estos años hasta los que vivimos, empieza a crecer el mundo con la creación humana. A ver, el globo terráqueo se le dio al hombre para que lo administrara a la manera que él quisiera, pero en la conexión de Dios. Él tenía el dominio absoluto del mundo físico. Él era un ser físico, pero estaba conectado en el espíritu. Ahora vamos a llegar a una conclusión. Entonces, cuando el hombre se apartó de Dios, a partir de ahí, creó la oscuridad. Entonces crearon las civilizaciones y las formas de vida, las culturas. ¿Por qué se llaman culturas? Las culturas, pues otras veces Orlando ha hablado de esto, que él estaba muy informado durante un periodo de nuestras vidas, luego él se tranquilizó en eso, pero de las culturas salieron los cultos. Y los cultos salieron porque el ser humano necesitaba adorar, porque fue creado para adorar a Dios. Pero como no sabía comunicarse con Él, porque estaba roto, estaba en la oscuridad, todas las formas de ciudades, naciones, países, todo como se fue desarrollando, fue creado sin Dios y en la oscuridad. Entonces vosotros me veis a mí, que yo muchas veces tengo algo contra la forma del mundo. Yo no tengo nada contra el planeta, al contrario, le quiero salvar. Pero yo sé que mi salvación no viene de Greenpeace, sino que viene del Espíritu de Dios, porque la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. No que era Greenpeace, me explico, que seguramente hacen un trabajo magnífico. Pero la tierra lo que necesita es la manifestación en comunión con Dios de los hombres y de las mujeres levantados en el Espíritu para que ellos puedan volver a conectarse con Dios, que eso ya ha ocurrido. Pero cada generación está encargada de hacer esto, porque si ves como solo lo hizo una generación después de Cristo, la siguiente generación volvería a enchupar toda la tierra de todo su pecado. Pero tú si entonces empiezas a mirar las civilizaciones, tú tienes que distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces tú empiezas a distinguir que las instituciones, que es lo que iba a decir, tú verás que yo tengo mucha cosa contra las instituciones. ¿Por qué? Porque todo lo que puso Dios en la tierra fue para mi beneficio. Pero toda institución que puso el mundo fue para el beneficio egoísta de quien gobierna la institución. ¿Me explico? ¿No criticó Jesús a los cobradores de impuestos? ¿Por qué? Porque te iban a chupar la sangre. Dios dijo que viviéramos de la tierra en compañía con los animales, en compañía con el ser humano de turno que te toque, o con los hermanos que te toque, y que viviéramos sanamente, más bien en el campo, en Edén, y de otra manera. Pero los hombres hicieron civilizaciones y ciudades, y de hecho tenemos choques culturales. ¿En qué cabeza cabe que dos personas que Dios crea tengan un choque cultural? Entonces empezamos a ver y a examinar que todo lo que se levantó en el mundo no viene del corazón de Dios. Sin embargo, Él nunca perdió el control. Pero como Dios le entregó el mundo, la tierra, al ser humano, el ser humano apartado levantó un tipo de civilización que no tiene nada que ver con lo que Dios tenía proyectado. Entonces nos vemos muchos años después de Edén en unas situaciones de ciudades terribles, con movimientos gubernamentales, controladores y engañadores, y que nos han hecho creer, porque una vez dijimos hace poco que Dios le dio el globo terráqueo, el mundo, se lo dio, la tierra se lo dio al hombre, pero el hombre en su separación creó el espíritu del mundo. Por eso siempre Jesús decía, no os juntéis con el mundo. Y también, ¿a quién le llamó el príncipe del mundo que estamos hablando? Al diablo, dijo, ya es la hora que viene el príncipe de este mundo
aunque iba a acabar con la vida de Jesús, dice, pero conmigo, yo con él no tengo nada. Jesús no tiene nada que ver con el príncipe de este mundo, ni con la forma de este mundo. Cuando Jesús llega a la tierra, se encuentra con un panorama terrible. Ellos tenían la ley de Moisés, pero no había nadie que cumpliera la ley de Moisés. Estaba todo tergiversado, estaba lleno de sectas, los fariseos, los saduceos, era un mundo religioso tremendo que él les llamó hipócritas. Y Jesús es amor. Él fue contra ellos, porque no estaban en el corazón de Dios, tampoco habían podido, ojo, tampoco habían podido unificarse de nuevo como Adán estuvo con Dios hasta que llegó Cristo, pagó el precio de la cruz y resucitó. Nadie pudo volver a vincular su espíritu al espíritu de Dios, que esa es la resurrección, es el comienzo de la resurrección. Entonces, las instituciones de este mundo, las cuales a veces creemos que tanto necesitamos, le pertenecen al príncipe de este mundo, porque luego Dios quiere lavar la tierra, y viene el diluvio, y lava la tierra. Pero luego que viene el diluvio, un hijo de Noé se vuelve a extraviar, de ahí sale Nimrod y vuelve a levantarse en Babilonia. Otra cultura que quiso llegar al cielo para ser como Dios y todo, y desde ahí dice en Apocalipsis que Babilonia es la madre de todas las religiones en el mal sentido. ¿Cómo tiene el mundo tantas religiones? Si solo hay un Dios. ¿Cómo tiene el mundo repartidas las cosas de tal manera? Y aún nos hacemos amorosos cuando decimos que respetamos las diferentes condiciones de fe. ¿Me explico lo que digo? Esto es contra Dios. Que yo haga eso es contra Dios. Entonces voy a decirte algo. Lo que nos ocurrió a continuación, porque Jesús tardó en venir desde un sentido de físicamente hablando. Quiero decir con esto que hubo un tiempo en que todo esto que yo estoy hablando se desarrolló. Pero eso sigue presente en el mundo. Pero lo que yo creo que Dios quiere hablarnos en este tiempo es que nosotros, por el bien nuestro y el bien del mundo y el bien de quien nos mire, que sepamos separar la luz de las tinieblas. Que sepamos separar la luz de las tinieblas. Y yo entiendo que llega este momento en que Dios va a empezar a querer separarnos o a darnos la opción de que nosotros separemos la luz de las tinieblas. Porque yo tuve una experiencia el otro día que te la voy a contar, pero primero vamos a leer en Efesios 6:12 un versículo que es muy conocido. Vamos bien, ¿no? Sí. Me explico, ¿no? Sí. Dice, entonces nosotros llegamos en esta condición a la tierra. Tú llegas a la tierra, te encuentras con toda esa movida del mundo, que es lo normal, porque es lo que es lo normal. Naces en donde te toque nacer, porque es donde eso no lo puede elegir ningún hijo. ¿Me explico? 6:12. Y a continuación conoces a Dios, le recibes y entras en esto que vamos a leer ahora mismo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Regiones celestiales dice así porque es espiritual, no porque sean del cielo de Dios. Son regiones espirituales. Entonces tú entras en la vida y tú empiezas a padecer todas estas cosas que todos padecimos. Unos se engancharon a la droga, otros se engancharon a la bebida, otros tuvieron que divorciarse porque se golpeaban entre ellos, o se traicionaron y se pusieron cuernos a diestro y siniestro. Otros pierden los hijos en los embarazos, otros son adictos a sus emociones y a sus sentimientos, otros. Entonces tú entras en Jesús. Y tú empiezas a observar que para seguirle
te encuentras con todo esto, con una lucha que al principio te enfadas con las personas, porque las personas portan el espíritu bueno y el espíritu malo. Entonces vienen las personas que te persiguen o te critican o te odian o te hacen daño y de entrada les quieres abofetear, pero un poquito más tarde empiezas a comprender que no luchamos contra sangre ni contra carne, sino que luchamos contra potestad, contra enemigos del alma, y la lucha es el odio, y la lucha es la rabia, y la lucha es mi incontinencia, y la lucha es que yo quiero lo que no tengo, y la lucha es el deseo, y la lucha es la rivalidad entre culturas, y la lucha son negros y blancos, y los señores de arriba, los señores de abajo, cosas que el mundo creó. Porque Dios nos hizo iguales a todos, y si unos son más oscuros es porque hace más sol en su tierra, nada más. A mí me encantaría ser así de oscura. Me encantaría, pero claro, como Galicia tiene un mes de sol, ¿para qué quiere mi piel ser oscura? Para ser más guapa. Pero entonces te encuentras con toda esta lucha que tienes que ir lidiando, ¿Por qué tienes que ir lidiando con esta lucha? Porque es lo que está instalado en el espíritu del mundo, en esta tierra. Es lo que está instalado, te guste o no. Ahora, cuando vino Jesús quería que usáramos el corazón. Porque el corazón nadie te lo puede gobernar. Las decisiones tuyas de tu corazón son tuyas. Ya se puede poner el mundo, el diablo, el cónyuge, los hijos, lo que sea, las instituciones de este mundo, ya se pueden poner que el corazón, sobre toda cosa guardada, tú puedes guardar tu corazón, porque de él mana la vida, pero es algo privado y reservado, pero es voluntario. Entonces Jesús, ahora vamos a leer aquí, en Mateo 12. Entonces Jesús dijo una cosa cuando se encontró con todo esto que estamos hablando. Porque tú imagínate, porque nosotros ya tenemos a Cristo, pero Cristo no tenía a Cristo, ¿me explico? Cristo estaba luchando todavía contra todas estas situaciones legalistas y de hipocresía y sectarias y de desobediencia y de maldad, todas las guerras que vivieron los hebreos desde el principio hasta el fin, todo lo que vivieron. Jesús viene y tiene que lidiar contra todo este espíritu. Entonces ellos le dijeron, dice en el 12:38, aquí se titula, no es palabra de Dios, pero le pusieron este título: la generación perversa demanda señal. Pero a Jesús tampoco le gustaba que le pidieran señales. Entonces dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Queremos que nos des una señal. Dice, vuelvo a leerlo. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. La generación mala y adúltera demanda señal. Entonces dice, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. ¿Por qué Jesús no quería dar señal? Porque Jesús quería el corazón. Jesús quería que creyéramos. ¿Me explico? Y si tú ves con estos ojos, que eran los que estaban pervertidos desde que cayó Adán, no te hacía falta creer. Y si tú no creías con el corazón, tú no podías recibir el conocimiento de Dios para tu espíritu. Pero sin embargo, hay uno que le dejó ser señal. Le dejó ser señal. Dijo, no tendréis más señal que la del profeta Jonás. La semana pasada yo estaba leyendo esto y yo siempre leí a Jonás como que fue un profeta protestón, desobediente,
cobarde. Pero dice Jesús que de la misma manera que estuvo Jonás dentro del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días dentro del corazón de la tierra. Si volvemos al principio, al abismo, me di cuenta de una cosa que quiero explicarte, porque fue prioritaria para mi corazón en esa hora. Cuando él no quiso ir a Nínive, Nínive ni siquiera era del pueblo de Dios, pero Dios le mandó ir. Nínive es Irak, imagínate. Entonces dijo Jonás, conmigo no contéis, se van a un barco escondiéndose de Dios. Absurdo. Pero lo quiso intentar. Entonces los marineros que iban allí dijeron, bueno, aquí pasa algo gordo porque estalló una tempestad, las aguas se agitaron y finalmente le dijeron, a ver, tú que estás durmiendo, estaba durmiendo. ¿Qué ocurre aquí? Pues mira, lo que ocurre es que Dios me ha mandado ir aquí a profetizar y yo no lo veo nada. Lo cogieron y lo lanzaron. ¿A dónde fue a parar? Adentro de un pez. ¿Dónde vivía el pez? En el abismo. Vivía en el abismo. Como el mundo fue creado. Entonces yo le pregunté a Dios una cosa. Como el mundo fue creado desde la oscuridad del hombre, las tinieblas o la noche, su fuente de vida es el abismo. Entonces me dijo Dios en esta hora que yo estaba leyendo, pero mira, él no estaba siendo castigado en el abismo. ¿Ah, no? ¿Y qué estaba haciendo? Me dijo, él estaba dando testimonio de Cristo en el abismo. Cambió conto, ¿no? Sí. Y de pronto me dejó ver una cosa en mi vida. De la misma manera, cuando tú fuiste sumergida en un coma, tú a una institución la cual se cree que es Dios y que tiene artimañas y artilugios similares a la sanidad divina, pero tu corazón que ya fue llamado, porque yo fui llamada a traer la sanidad sobrenatural a esta generación, tuviste que ser cubierta en las aguas del abismo, porque yo recordaba perfectamente, yo cuando estaba en coma, estaba dentro de aguas, yo no estaba dentro de aguas, otros estuvieron en coma, no estás como dentro de aguas, estás en una región de mortandad del versículo 6-12, y muchas cosas me coincidieron. Y yo le dije, Señor, pero yo estaba haciendo uso de la medicina. Y me dijo él, y Jonás me estaba desobedeciendo. Pero jamás tenéis el control de vuestras vidas, porque yo sé lo que puse en el espíritu de cada uno. Tú eres salud para el abismo de la seguridad social. Y yo recuerdo que yo tuve que claudicar, y otras veces lo he hablado. Yo hubo un momento que yo me llamé, y hablando le decía, tu mujer no admite el tubo. Jamás fui consciente de tener un tubo. Nunca fui consciente. Pero fui consciente que una oscuridad me rodeaba y que un hijo de Dios no era un lugar donde tenía que estar. Pero Dios me quería para dar testimonio en una región instituida por la oscuridad, para decirle que hay una que no solo se somete a Dios estando en coma, que no solo se somete a Dios estando en coma, a ningún
abismo que en esta generación hay uno al menos que trae la salud divina. Jonás era uno que al menos estaba impartiendo al espíritu caído de los ninivitas, estaba diciendo: yo, como profeta de Dios, vengo, porque dice en Primera de Pedro 1:10 que los profetas que hablaron antaño lo hicieron a través de ¿qué? Del Espíritu de Cristo, para mostrar las glorias que habían de venir. Él se muestra en el abismo como salvador de un pueblo que ni siquiera era el pueblo. Y cuando él vuelve a Nínive, después de esta experiencia, ¿qué ocurre? Que Nínive se convierte. Se convierte. Tú pensarás, pues si en la historia habla todo de los hebreos, ¿por qué tuvo que mandar a un profeta del pueblo de Dios a Nínive? Porque Dios hace lo que quiere para mostrarnos quién es Jesucristo. Porque yo le pregunté varias cosas. Le dije, ¿cómo una institución física de este mundo? Dios sabe. Bueno, voy a corregirme. Dios me dio un pensamiento acerca de la institución médica. La llevo como puedo, pero me dio un lugar. Yo soy enviada a que la sanidad, no que yo me sane cuando esté enferma, sino que la enfermedad no aparezca en mi cuerpo. Yo sé que esa es mi meta en este sentido. Tengo otras metas. Yo sé que tengo esta meta en este sentido. Y yo le pregunté a Dios, ¿cómo es que una institución del mundo sea capaz de llevarme a una región abismal? ¿Cómo es capaz? ¿Y sabes qué me contestó Dios? Porque ella es su fuente. El abismo, la oscuridad y la tiniebla es el fruto del hombre que quiere vivir bien y levanta el sistema médico para imitar a Dios. Ahora, yo tuve muchas experiencias con médicos. No tengo nada contra los hombres ni contra las mujeres de la medicina, pero no me engañan a mí. Yo sé cuando viene Dios hablando por un hombre y yo sé cuando no es Dios hablando por un hombre. Lo que yo te quiero decir a ti, porque yo sé que este tema es un poco correoso. Es un tema correoso porque vivimos en la era de la pastilla. Quítale ahora a todo el mundo las pastillas o los tratamientos. Se moriría el 90% de la población por la creencia que tiene. Por la creencia que tiene. ¿Tú crees de verdad que Dios va a usar un coma, meter a un hijo en el abismo para proveerle de salud? ¿De verdad crees que Dios es eso? Entonces no le conoces. ¿Tú no viste cómo dice que Dios a su bendición no añade un costo? No estoy hablando de dinero, estoy hablando de un precio. De las veces que Dios me sanó, yo no pagué ningún elemento adicional, más que la alegría de que me había sanado. Lo que yo quiero que empecemos a evaluar es en qué palabra, en qué confianza, en qué poderío me voy yo a reposar. Porque claro, fíjate, yo me acuerdo de una película que se lo comenté a Marianne, que yo creo que era sobre el siglo, principios del siglo XX, en el 1900, que se titulaba Hawái. Esto es que un predicador va, la mujer era Julie Andrews, y él era el que hace de... el alemán este que hace en la película esa que gira la cabeza. ¿El exorcista? Sí, pero ¿cómo se llama el chico del exorcista? Sí, es muy conocido. Bueno, es un hombre muy grandote, así alemán y tal, y él hace de predicador, y él es la mujer del predicador, y se van de misioneros. Pero él es tan radical en esto que estoy hablando, que yo ya teniendo mi llamado, a mí no me gustó verlo. Porque él era tan radical en temas de salud y de no médico, porque yo creo que durante todas las generaciones esto sube al corazón de alguien. Esta es mi pena que yo tengo.
pero casi nadie hace caso. Tampoco los hombres. No tenemos demasiada unción para poder convencer a nadie de que tal vez hay que separar con más claridad la luz de las tinieblas. Voy a decirte cómo yo voy a hacerlo, porque aún estoy viva. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Te lo voy a hablar, pero yo te voy a respetar. Yo no te voy a condenar. Este hombre, que dice que estaba basado en un hecho real, su mujer se queda embarazada allí. Ella se ve que es un hombre muy legalista y muy tal y cual, ¿no? Y perteneciente a una época, ¿no? Y se queda embarazada de su primer hijo, y como él no quería médicos, porque quería confiarse en Dios, no dejó que ninguna partera le ayudara. Entonces el primero lo tuvo con mucha dificultad, pero en el segundo parto se murió, porque él no quería que ninguna cosa mezclada con la medicina entrara en su hogar. La intención de ese hombre yo la conozco, pero la obra externa es fea, porque eso primeramente era una decisión que le pertenecía a ella, ¿no? Si ella quería ayuda y la necesitaba, tal vez ella tenía que decidirlo, y no él decir no radicalmente. Yo creo que las cosas de Dios, aunque le pertenecen a los radicales, no pueden enseñarse de forma radical. Pero yo tengo aquí una súplica para que tú evalúes qué cosas son de la luz de Dios, qué cosas son de las tinieblas. Porque Dios nos está queriendo informar de que hay cosas que nos están guiando o nos están dando una palabra, porque una palabra todo habla, todo habla, todo habla, todo habla. El versículo peor entendido que tenemos de la Biblia es: a Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César. Yo no tengo nada del César. ¿Me explico? Yo no tengo nada del César. Entonces hemos entendido cosas tan raras que nos creemos que somos buenos delante de Dios cuando cumplimos con las instituciones de este mundo. Tú solo puedes estar en las instituciones de este mundo para ser luz. Nosotros somos llamados a ser luz. Entonces tú tienes que empezar a dividir lo que es luz y lo que es tinieblas. Y yo le dije a Dios, pues si yo estaba haciendo uso de la medicina en esa hora, pero tu espíritu lo creé yo. ¿En dónde va a ser? ¿Qué llamado tienes tú? ¿En dónde puede ser usado? En las regiones del espíritu. ¿Qué es lo que...? Porque tú estás encargado de hacer algo. Tú estás encargado de ser testimonio de algo. Y como dice el 6:12 de Efesios, no luchamos contra carne ni sangre, que yo no me voy a comportar mal ni le voy a contestar de manera... Primero porque no está en mí, y segundo porque no lucho contra carne ni sangre. Pero no voy a tragar con una palabra de mentira que da el mundo contra mí. El otro día estuvo Mariam con una de mis primas. Su madre tuvo cáncer de pecho, su hermana tuvo cáncer de pecho, su padre tuvo cáncer de pecho, que todo el mundo tuvo cáncer de pecho. A la que cogen a la chica la medicina y le dicen: te vamos a quitar los pechos como prevención. Al quitarle los pechos como prevención, le desarrollaron un cáncer. Le metieron silicona, porque la dejaron sin pechos. Al meterle silicona, la rechazó. Le rompieron las carnes y sangraba a borbotones. Eso lo vi yo. Eso lo vi yo. Después de todo eso, tuvo que cambiarse de médico, tuvo que no sé qué, que no sé cuántos. La chica jamás se le vio un cáncer, aunque lo tuviera. Dios dijo que yo te he sanado. Es una palabra contraria a lo que este hombre hizo con esta prima mía. Tienes que pensar en esto, porque no, es que esto es una enfermedad crónica que no se cura. ¿Quién lo dice? ¿El abismo o lo dice tu Padre del cielo? ¿Quién lo dice?
de mentira. Dijo Jesús, viene el príncipe de este mundo, el cual no tiene nada conmigo. ¿Pero a qué viene el príncipe de este mundo? A mentir, a robar, a engañar. Entonces tú ahí tienes que distinguir cuál es la palabra que viene del corazón de Dios. Por eso esta es hora de separar la luz de las tinieblas. Y si tienes que ir a algún abismo, como fue Jonás o como bajó Jesucristo, porque yo le decía a Dios, pero Señor, si Jonás te estaba desobedeciendo, pero ¿cómo le llevas de testigo desobediente? Es su carne, pero su espíritu me es testigo en el infierno de que Nínive sí puede ser salvada y rescatada, sí puede. Así todo, Jesús, cuando bajó a los infiernos, al corazón de la tierra durante 3 días, a dar testimonio al Hades entero. Yo bajé a una región que tiene que ver con la salud, ya lo sé yo. Yo bajé a una región que tiene que ver con la salud. Este bajó en el mar Egeo, donde, bueno, no sé si se llama Egeo, ahora se llama así, donde los ninivitas tenían su abismo. Y bajó a la oscuridad de ellos a dar testimonio de que va a llegar un profeta a esta tierra con el poder de Jesucristo para sanar. Esta es tu vida. Por eso Jesús les dijo, solo os consiento que tengáis la señal de Jonás. ¿Por qué? Porque tu espíritu siempre va a tener el testimonio de Cristo mientras tú creas en Él y lo abras. Aunque no hayas alcanzado el todo por lo que tú vas a ser testigo. Porque te voy a decir más, cuando Jesús bajó al corazón de la tierra, aún no había resucitado. Aún no había resucitado, pero Él era la vida. Y la resurrección se produjo porque Él fue testimonio en el infierno. Tu resurrección se produce cuando tú eres testigo delante de otros espíritus y tú eres consciente. Mira, yo fui muy llena de poder en cuanto a la salud. Fui muy llena de esperanza. Fui muy llena de que me mareaba. Y hasta comprendí una cosa. Mira qué gracioso lo que comprendí. Comprendí, ¿no sabes cuando decimos se me va el santo al cielo? Esto me suele pasar. Esto es una verdad, no sé de dónde salió esa frase, pero es una verdad, porque la mente del santo se va a otro lugar y tú te levantas y no sabes si es por la mañana, por la tarde, y no sabes si es de día o de noche, no sabes si era que sí, si era que no. Me dice María, hoy estamos cansadísimas, digo, es que los viernes siempre nos pasa igual, me dice, pastora, es miércoles, Se te va la cabeza. Y entendí que la vejez, ¿verdad que a todos nuestros padres, nuestros ancianos, aún al abueliño, se le va la cabeza? ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué entendí? Porque cuando una persona va a abandonar la tierra, el pensamiento empieza, el santo se le va al cielo. Entonces parece que está, no, mamá no puede estar sola, está muy distraída, porque su mente está caminando en otra dimensión, y si quiere coger la comunión con nosotras, habla de cuando éramos pequeñas, habla de cuando se casó con papá, pero ya no tiene una dimensión en este mundo donde su cerebro se sienta bien, sino que Dios nos concede el favor de que las mentes empiezan a volar para volver con el Padre, y es muy difícil que las personas mayores que ya empiezan en su tercera edad encuentren un lugar en este mundo, ¿sí o no? Sí. Esto pasa. Así que yo viví la vejez durante una semana, aunque soy joven, pero entendí lo que es que la mentalidad empieza a ser absorbida por el cielo y la tierra se queda escasa y empiezas a pensar, bueno, también que esté tan gordita, no pasa nada. Bueno, que mi perro sea tan agresivo, tampoco pasa nada. Bueno, hombre, que lo haya mordido a Paco, son cosas temporales, ¿sí? Empiezas a ver
lo que te preocupa o lo que te dolió de esta tierra, empiezas a ver lo vano, porque tu santo se va para el cielo, tu mentalidad se va para el cielo. Yo creo que es un estado en el que Dios quiere que vivamos. Yo ya sé que hay que pagar facturas, que hay que aguantar a los hijos, que hay que educarlos, amarlos, y que hay que instruir la vida y que hay que... Yo ya sé todas esas cosas, pero yo anhelo con que mi santo se vaya a la mentalidad, con la mentalidad de Dios, y que eso sea una prioridad para mí. Y fue asombroso para mí cuando le pregunté a Dios cómo una institución creada en una civilización de este mundo puede llevarme a una región de un abismo. Pero su respuesta fue impactante para mí, porque esa es su fuente. Esa es su fuente. Yo no quiero volver nunca a un médico. No tengo nada contra ellos, aún encima estoy haciendo un escrito que es un dilema, porque en la familia Orlando tenemos muchísimos sanitarios. Es que aún encima de todo esto, después tienes que... ¿Sabes por qué murieron los ancianos en el coma? Yo sé por qué murieron. Y ella lo tiene que saber también. Porque es un estado que no hay quien lo aguante. Porque tú distingues que no es un estado normal. Porque sabes que para no gastar tu oxígeno privado, personal y particular, te reducen la actividad cerebral hasta la máxima, hasta que no llegues a la muerte. Pero es una región de muerte. Porque tu vibración, si era de 70, la reducen al 20, para que no pierdas la vida, para que no alcances la muerte, pero para que no pierdas la vida. Entonces hay una mortandad, porque yo estuve escudriñando todas las cosas. ¿Por qué yo llego a una región de mortandad? ¿Por qué? Porque yo sé que la enfermedad que yo tenía, era la tercera vez que tenía una neumonía, no es tan grave, con 3 semanas de tratamiento según la medicina, se curaría y yo estoy en casa antes de 3 semanas siempre. Pero ellos, en el miedo del hospital, en la inseguridad, los médicos tan jóvenes en medio de una pandemia, dijeron, esta le da 4 negativos, me dio el PCR, pero insistieron en meterme, en tratarlo como si fuera... Yo me enteré después, por la hija de un amigo nuestro que quedó viudo, le fue a ver, ella era una enfermera, y al encontrármela allí, me dijo, que bien te veo y tal y cual. Y le dije, yo lo que nunca entendí es cómo me sometieron a un coma. Me dijo, es que te lo trataron como si fuera un coronavirus, porque algunos PCRs daban negativo y la gente se nos moría y tal. Entonces, fui víctima, no, fui un útil para Dios. En este momento en que el país, el universo tenía un problema de salud producido, provocado y alimentado por mucho miedo, por el miedo, es el miedo, ¿sabes? No es la virulencia, es el miedo que nos obliga a contagiarnos. Ay, ten cuidado, mascarillas, mira ayer fui a una tienda en Vimianzo, resulta que después de Semana Santa quitan mascarillas en interno, dentro del café, dentro de una farmacia, lo quitan. Entonces le digo yo a la chica de la tienda, qué bien que ya nos quitan, ellas ya quitaron sus cristales, sus plásticos, ya nos quitan todo eso. Bueno, a ver, yo no lo voy a quitar todo de momento. Le dije, el miedo te contamina, el miedo. ¿Te acuerdas cuando cayó Adán? Si decimos que la mente de Adán caída fue el pilar, ¿qué le dijo Dios? ¿Dónde estás? Y dijo, es que tuve miedo. Está fundamentado la tierra, la civilización está fundamentado sobre el miedo. Todas las cosas que hacemos, Hacienda se creó porque tenía miedo. Tenía miedo que hagas una ciudad sin dinero. Tenía miedo, entonces empiezan a recaudar. Al principio recaudaban 1 peseta, pero ahora se llevan la mitad de lo que tú estás ganando. 41% en autónomos, etcétera, etcétera. Porque tienen miedo de que el país se empobrezca. Cuando el país se empobrece al quitarle todo esto a las personas usuarias de dicho país, no tiene un fundamento divino ni de instrucción, no lo tiene. Los juzgados, los jueces, ¿qué hacen los jueces? Ponen una serie de leyes y ayudan a cumplirlas. Vacíos legales, ¿cuántos tenemos? Más que leyes. ¿A quién modificó el corazón el castigo sobre una ley? ¿A quién? ¿Cuándo dijo Dios que esas eran nuestras autoridades? No lo dijo nunca.
está hablando de los jueces, dice, pero estos son autoridad sobre los que hacen lo malo. Si yo estoy con el santo en el cielo, no hay nada inferior que a mí me pueda condenar. ¿Me explico? Aunque tuviera que ir a la cárcel, yo sigo con mi santo en el cielo. ¿Me explico lo que digo? Entonces no es verdad que está llegando, después de que Dios nos enseñó o nos estuvo hablando de usar el pensamiento para que el corazón pueda liderar en el creer, en el amar. No es verdad que Dios está abriendo un camino para separar tinieblas de luz. Lo está abriendo. Si un día hay que ir, se va. Yo no voy a decir que no. Yo no voy a ir. No voy a ir. Porque después de que me diga que doy testimonio en una región de mortandad, ¿con qué cara me presento allí? Me desmayaría. ¿Se me iría al santo? No, se me va todo al cielo ya. Diría, mira, la chica murió, a quien la haya traído. No podría ya. Pero no solo a la vez, no es que Dios me prohíba o me condicione, sino que me capacitó para la comprensión de qué pinto yo aquí. Tú no te preguntas todos los días, ¿qué pintas aquí? Y andamos a tumbos, a tumbos, a tumbos, a tumbos. Andamos a tumbos. El coma te reduce la actividad cerebral y te pone un tubo para que tu pulmón no desgaste el oxígeno. Pero como eso lo tiene que tener, claro, tú no puedes tener a una persona despierta, reducida, entonces te anestesian. Y por si te duele algo, te meten morfina. Pero como es ilegal la situación esta, si el cerebro está todo el tiempo en ese stand-by, tienen que despertarte. Otra cosa es un coma natural, que la persona cayera en coma naturalmente. A mí me hacía gracia que me decían las chicas cuando salí, los chicos también, ¿y qué? ¿No viste la luz? No, allí no había luz ninguna, porque era una región de cautividad. Era una región donde el hombre se cree que puede dominar mi mentalidad hasta reducirla, porque eso es una exageración, tienes que pensarlo. Por eso los hombres mayores murieron de paros cardíacos, no murieron del coronavirus. Eso fue un testimonio que Dios me dio a mí en el coma. Yo comprendí por qué murió la gente en el coma. Porque yo tengo el espíritu fue intocable, ¿me explico? Yo tenía mi identidad en el espíritu completamente a la luz, ¿sabes? Sabía quién era todo el tiempo. Yo estaba como tumbada, no necesitaba cuerpo porque yo estaba sumergida en agua, ni necesitaba oxígeno. Jamás fui consciente de tener un tubo, nunca. Tenía unas paredes grises y estaba cubierta de agua. Era un sitio silencioso y era gris. Tampoco era oscuro del todo. Y ahí estaba relativamente, porque yo claudiqué y le dije a Dios, haré como a ti te parezca. Porque yo estaba atada, pero yo no lo sabía, pero no me podía sacar de allí. Yo perdí absolutamente el dominio de mi ser. Hasta le dije a Dios, mira, encomiendo mi espíritu para que me lleves ya. Porque qué narices, ¿qué pinto yo aquí ahora? Y 2 años después me vino diciendo lo que pintaba. Yo estaba dando testimonio a una generación para levantar la salud. Entonces, como no puedes estar todo el tiempo en ese stand-by del cerebro casi menguado, te despertaban con algo similar a adrenalina. No sé si es adrenalina o no, pero te despertaban que tú despiertas así, con un susto. Y voy a decirte más. Yo reconozco hoy en día mi impartición del espíritu cuando yo era despertada. De hecho, Orlando me dijo, me miraste mal un día, ¿verdad, papá? Yo estaba influenciada por todo eso. Yo tengo una opinión, Orlando me quiere cuidar y siempre me dice, vamos a urgencias cuando me pongo mal. Y yo empiezo a pensar, qué pesadez. No me gusta eso. Pero yo quiero vivir en comunión con él. Y entonces cedes en cosas. Bueno, venga, vamos. Total, no me sé ni sanar de esto. Vamos. Yo sé quién es mi hijo Bruno. Yo sé quién es mi hijo Bruno. Y yo sé cómo nos relacionamos con el espíritu.
Él vino una vez solo le recuerdo una vez. A Orlando le recuerdo más veces. Y yo le dije en el espíritu, sácame de aquí. Yo se lo dije. ¿Sabes qué hizo él? Se fue a un abogado a decirle, ¿cómo puedo quitar a mi madre de un coma que la han inducido? Le dice, mira, si vinieron dos médicos a decírselo, uno se cubre con el otro, de que es un testigo y tal y cual. Pero yo creo que yo todavía no había claudicado a estar en ese lugar. Que Dios quería que estuviera. Dios quería que Jonás estuviera en el abismo de Nínive. Porque el testimonio tuyo es en la oscuridad. ¿Me explico? Tu testimonio es en la oscuridad del hombre. Jesús no había resucitado a la vida todavía, pero Él fue en forma de vida, porque su espíritu ya era lo que es, el Salvador. Y ahí ató a todas las regiones. Entonces dices tú, ¿cómo pudiste bajar a una? Porque bajé en el Espíritu de Cristo. Bajo en el Espíritu de Cristo a dar testimonio. El testimonio, porque ¿qué es el testimonio? Es dar a luz, es poner en evidencia lo que tu espíritu cree. Tú dices, no, pero no, yo no lo creo. Tú tienes un espíritu que no lo conoces de nada. Pero tienes que creer en el espíritu que se te dio. Yo sé que esto es un poco conflictivo, pero es así, la vida real es así. Yo no me voy a desgastar en otra cosa que no sea ser testigo de Dios aquí en la tierra. Y si cuando pierdo el sentido tengo que ir a una situación así, al principio me pelearé, porque no me parece que eso sea un lugar para el ser humano. Desde luego que no es para una persona que volvió a Dios, no es un lugar. No es un lugar. Y hablaba antes de que yo tengo el conocimiento de mi espíritu, que yo estoy en Dios, soy hija de Dios, tengo mi experiencia de salud en Dios. Él me ha sanado de muchas cosas sin tener que ir a médicos ni nada, y es una pelea que siempre tuve con mis alrededores. Querían que fuera al hospital, pero Dios vino muchas veces a salvarme, a sanarme, y Dios me prometió muchas cosas. No estoy centrada solo en eso, pero ya veo que me va a usar en ese sentido. No es lo que más me importa, tampoco quiero cuestionar a quien no tiene la fe para no hacerlo, pero si nadie te lo habla, no vas a poder pensar en otras cosas. Entonces tú vivirás como quieras, pero yo le oro a Dios para que esta semilla de que tú seas testigo en otras regiones, tal vez Tania tiene que bajar a las regiones de brujería a decir que sepas que un linaje de brujos está en Cristo y que aquí no tenéis más que hacer. Cada uno tiene lo suyo, o los homosexuales, un homosexual convertido, comprendiendo su desubicación, que sepas que en Cristo he visto la luz y tú no tienes ya nada que hacer conmigo. Esto fue mi sentir que yo tuve el otro día. Pero los pobres ancianos que tal vez no conocieron a Dios nunca y que sus espíritus estaban apagados, si les quitas la vida terrenal, no les queda nada. Si les metes en una oscuridad, bajo un agua, atados, con tubos en todos los lados del cuerpo, se les para el corazón porque se les acabó la vida. Eso es una osadía. Estoy escribiendo un artículo que lo pienso publicar mañana. Es una osadía. Viste que nunca lo había hablado, ¿verdad? Y todo el mundo aplaudiendo a las 8 de la tarde, haciendo héroes de demonios, ¿me explico? Son las zonas del abismo que los hijos de Dios estamos alimentando y orando por sus manos para cuando nos operen. Entonces la llaga de Jesús, ¿en qué queda? No, para conmigo no vale. Y yo sé que cada generación va a venir un tocanarices a hablar de estas cosas y decir, no, con lo que ha avanzado la ciencia. Ha avanzado. ¿Sabes cuál es la fuente del abismo? El orgullo, la gloria. Es el orgullo de ir por encima
de Dios. Es el orgullo. Ya sé que estos ancianos, cuando se vieron enfermos, con esas personas con escafandras, que no sabías si estabas en la Luna, en Marte, porque parece que estás en un programa de extraterrestres que te están en una camilla haciendo operaciones, y sí que lo parece. Y cuando yo fui a mirar qué experiencias habían sentido algunos, ¿o no es verdad, niña? Te da la impresión de que unos extraterrestres, porque tú no tienes la lucidez de ver a las personas como personas, están argallando en ti, en tu cuerpo, buscando experimentos y te llevan a un lado, te sacan del otro, te suben a la adrenalina, te bajan a la morfina. No comprendes, estás fuera de una realidad física de este mundo completamente. Y comprendo que un anciano enfermo, con una gripe, con fiebre, con su neumonía, que le hagan todo eso y que su corazón diga, stop. Lo entiendo soberanamente, porque yo no solo lo anhelé, sino que lo pedí. Yo lo pedí, ¿o no? Se pide en coma, se pide la muerte. Se pide porque te desconcierta de tal manera. Se pide. Y había un hombre que todos estaban aplaudiendo y se asomó a un balcón y dijo, ¿pero ustedes qué hacen? ¿Que están mal de la cabeza? A mi mujer la mataron ayer y ustedes dando palmas. Estamos locos, los españoles estamos locos, los del universo estamos locos y desesperadamente aferrados a quien no nos puede ayudar. Nosotros podemos ayudar a las instituciones porque tenemos la luz de Cristo. Nosotros podemos. Pero no te olvides de que tu testimonio está en la oscuridad. Jesús bajó a todo el Hades, a todo género de muerte, a todo. Yo solo estuve en un sitio así. Y el otro chico, Jonás, también en un pez. Eran abismales, los 3 sitios eran del abismo, pero él tenía el abismo por completo. Pero él llega a resurrección porque da testimonio en la muerte de que la muerte la burla, en todos los sentidos. Entonces se ejecuta la resurrección. Entonces, inevitablemente, no estoy diciendo que todo el mundo tenga que estar en coma, pero vas a tener que enfrentarte a tus demonios. Vas a tener que confrontarlos y decirles, a mí no me tocas porque ya no puedes, si quieres. Pero está llegando una hora en este mundo, en este planeta, en el que Dios sí exige de nosotros empezar a separar la luz de las tinieblas. Empezar a pensar como Dios pensaba y que se nos vaya el santo al cielo. Aunque quede el cuerpo temporalmente en la tierra. Tiene que irse el santo al cielo. Pero yo no puedo mezclar la edificación, que su raíz y su fuente es el abismo, no lo puedo mezclar con la luz y las aguas de Cristo. ¿Por qué? Porque vuelve a turbiarse lo que era puro. Vuelve a turbiarse. Y siempre andamos dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, como estuvo el pueblo 40 años en el desierto. Estuvo tantos tiempos en el desierto por las vueltas que dio en ese sentido. Entonces tal vez estamos en una hora en que debemos de pronunciarnos y cada uno sabe sus demonios. Y cada uno, Orlando siempre me dice, mira, las mujeres somos más engañadas cuando queremos, también te lo digo. Pero la mujer como es sentimental, si no lo siente, o si está sintiendo, es engañada. El reino de Dios no es sentimiento. A las mujeres les hablo en esta hora. El reino de Dios no es sentimiento. El reino de Dios es un diseño específico en el que te sientas como te sientas. Debes inclinarte a Él. No nos rendiremos ante nadie. Debes inclinarte a Él. Debes inclinarte a Él. Los hombres, Orlando siempre me lo dice y yo también lo veo, siempre distinguen la verdad. Dice, no, sí. Te puedes hacer el ongui,
mes que viene que me traten esto. Bueno, el hombre, su naturaleza, siempre distingue la verdad. ¿Sabes por qué? Porque Adán dijo voluntariamente, bueno, voy a hacer lo que sé que no tengo que hacer. Pero él ya sabía que no tenía que hacerlo. Eva se pone la pobre allí a hablar con el diablo. Oh, sí, mira, es que mira lo que te digo, porque tú crees que si yo me junto contigo tendremos aquí el sentir este hermoso de que yo sepa más que nadie. Sí, sí, come. Es que no lo siento. Oh, es que ahora lo siento. Es que no lo siento. Mujeres. Me explico. El reino es del espíritu, pero reconstruye el físico, porque Adán y Eva se lo cargaron. Reconstruye donde se levanta un hijo de Dios, donde se sana, donde aporta, ya sé que hay cosas que tenemos que hacer, donde cree, donde escucha, donde forma parte, donde... ¿Por qué? Porque somos lanzados a separar la luz de las tinieblas. Primeramente en nosotros y después en el mundo físico, que para eso se nos dio, porque la tierra gime para que tú te pronuncies. La tierra gime, la creación te llama. ¡Ayúdanos en esta generación! ¡Levanta aquí físicamente en el Espíritu de Dios! ¡Abrázanos! ¡Ámanos! Reprende toda esa mentira. Ahora salió un anuncio de la DGT, también, monísimos. Y que están así puestos, parece que están en coma todos, allí así. En una oscuridad tenue, como una luz. Y empiezan a anunciar por sus bocas, Semana Santa, muertos. En Galicia 3, y yo reprendo tu lengua, anunciando la muerte. ¿Pero tú qué te has creído? Los hijos de Dios traemos vida, y yo reprendo esa palabra profética que trae el infierno y el abismo contra nuestra gente. Como que 3 de Galicia, no morirá ninguno. Esa es la luz que nosotros tenemos que traer. Tenemos que hacer fuerza contra la muerte. Bueno, ya, pero date cuenta, si viene uno borracho en la noche a 200 por hora, es fácil que pierda la vida. Pues yo te reprendo igual para que no la pierdas. Porque tenemos la autoridad de Dios. ¿Me explico lo que digo? Entonces tenemos que empezar a separar. Dios santo, ya acabo. La luz de las tinieblas. No sé si me he expresado. Ya sé que es un azote, ¿verdad? Para mí también lo fue. De hecho, se me iba el santo al cielo. Yo estaba mareada, pero me sentía muy honrada. Yo le dije a papá, no sé cómo tragarme esto. Y me dijo, si no depende nada de ti, esto depende de lo que Dios dio a tu espíritu. Cada uno tiene el suyo. Y digo, pues tienes razón. Tienes razón. ¿Por qué no eres testimonio en esos demonios que tenemos cada uno? En los que bebíamos, en los que se drogaban, en los que mentían, en los que odiaban, en los que se sentían inferiores, en los que vieron un espíritu de esclavitud, cuando son libres. Tienes que confrontar esos demonios con el abismo oscuro. ¿No viste cómo Dios lo apartó a un lado porque iba a ser usado por el hombre? Pero ¿sabes qué? No solo iba a ser usado por el hombre, sino que el hombre y el Hijo del Hombre iba a testificar en el abismo para decirle que había sido vencido. Por eso no lo anuló. No lo anuló. Lo separó. Para que tú andes en luz. ¿Vale? Vamos a orar 5 minutos. Para que cada uno se mire en su interior y vea cuáles son las cosas que tienes que atravesar, cuáles son los orgullos humanos, porque toda iniciativa humana está relacionada con el orgullo. Y dices tú, entonces ¿qué? ¿No tomamos decisiones? Sí, pero eso va a tener que ser trabajado. Todas
esas decisiones está mezclado con las cosas oscuras que hemos ido acumulando en nuestro corazón. Entonces entiendo que es una hora en donde Dios nos ayuda a separar la luz de las tinieblas, e inclinarte y dejarte de celos y dejarte de rollos y dejarte de mirar que si no te aman, que si no te toman en cuenta, jamás te tomarán en cuenta, porque no es ahí. Un espíritu se mide el tamaño del espíritu en el conocimiento espiritual que tiene de Dios. Un hombre es grande o pequeño según la ignorancia que tiene de quién es Dios y lo que hizo, o según lo que sabe y entiende que se hizo. Ninguna otra cosa te va a hacer grande o pequeño. Padre, queremos venir delante de ti, Señor, sin la menor condenación a la humanidad, Señor, pero sí tenemos que sacar a la luz, Padre, cosas que no hacemos bien, Señor. Tenemos muchas cosas completamente entrelazadas, Señor, creyendo que hay cosas que tú las pusiste y jamás subieron a tu corazón, Señor. Tú solo nos invitas, Señor, a volver a levantar Edén, Señor. Señor, trae luz en esta hora, Padre. Y que este santo que tenemos cada uno, Padre, que puede irse al cielo cuando le plazca, Padre. Que podamos ser testigos en la oscuridad, Señor, de quién eres, Señor, en nosotros, Padre. Señor, te pido perdón por mi España, Señor, por esa prepotencia que tiene, esa altanería y ese orgullo, Padre. Te pido perdón por haber pertenecido, Señor. Señor, amo a la humanidad, Señor, pero no voy a casarme con nada de esto, Señor. Porque aunque yo perdiera la vida, Señor, yo seguiría en luz, Padre. No quiero entrar en ningún abismo que tú no hayas, Padre, destinado para mí, Señor. Te amamos, Rey. Entra tú donde solo tu luz puede entrar, donde nadie conoce mi fragilidad. Entra tú en los abismos de mi soledad, en las calles secretas de mi intimidad. Tu presencia inunde todo mi ser. Que tu presencia inunde todo mi ser. Entra tú donde solo tu luz puede entrar, donde nadie conoce mi fragilidad. Entra tú en los abismos de mi soledad, en las calles secretas de mi vida. Tu presencia inunde todo mi ser. En tu presencia inunde todo mi ser. Que tu presencia inunde todo mi ser. Y que huyan los fantasmas, que tengan vida calma. Corra en mí tu amor como un río. Llegue a los rincones profundos de mi alma, inunde de tu paz todo mi interior. Entra tú donde nadie jamás llegará, donde los pensamientos te quieren matar. Y llena de luz toda mi humanidad, los momentos oscuros de privacidad. En tu presencia
de mi alma, inunde de tu paz todo mi interior. Que huyan los fantasmas, que reine vida calma, corra en mí tu amor como un río. Llegue a los rincones profundos de mi alma, inunde de tu paz todo mi interior. Entra tú donde solo tu luz puede entrar, donde nadie conoce mi fragilidad. Entra tú en los abismos de mi soledad, en las calles secretas de mi intimidad. Que tu presencia inunde todo mi ser. Que tu presencia inunde